es Juliana López Chacón, soy comunicadora social de la Universidad Javeriana y hoy les vengo a hablar de lo acontecido en el bloqueo de la vía panamericana, las protestas de la Minga, pero específicamente quiero hablarles sobre si los sucesos de la Minga, los bloqueos de la Minga hubieran sido acá en Bogotá, el gobierno hubiera actuado totalmente distinto y no hubieran sido 27 días de protesta, de bloqueos en una de las vías más principales de Colombia. Estamos hablando de la única conexión terrestre de Colombia con el sur del continente. Cualquier mercancía que se dirige a Ecuador o Perú tiene que pasar por la vía panamericana, además de que une Cali, Popayán y Pasto. Pero aún así fueron 27 días de bloqueos. Pero vamos a dar una contextualización de lo que los indígenas querían. Sabemos que los indígenas lo que buscaban era no tumbar el Plan Nacional de Desarrollo, sino cambiarlo, y además que se les cumplieran lo que se había acordado con gobiernos pasados frente a hectáreas, salud, dinero, todo eso. Pedían 4,6 billones de pesos y 40.000 hectáreas, de las cuales lo que se resulta es que la Minga ya tiene 300.000 hectáreas, pero argumenta, la CRIC, que es el Consejo Regional Indígena, argumenta que solo el 37% son productivas, por eso se piden 40.000 adicionales, porque las otras están en recursos naturales, parques naturales, resguardos indígenas, zonas sagradas. Por eso se pedían 40.000, pero el gobierno solo les ofrecía 1.500. Al final, el 6 de abril, cuando se llega a un acuerdo entre los cuales estaban, por parte de la Minga estaba, digamos, Víctor Hugo Moreno, Jesús Reinel Torres, por parte del gobierno, el presidente nunca estuvo, pero estuvo la ministra de Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el alto comisionado de la paz Miguel Ceballos, entre otros. Se llegó a un acuerdo de 823.148 millones, que es solo el 17,5% de lo que los indígenas pedían. Después de eso se levantan los bloqueos y los camiones, las personas que se ubicaban pueden avanzar. Pero durante esos 27 días hubieron pérdidas gigantes. Solo los primeros 10 días Fenalco da números de 10.000 millones de pesos en pérdidas de comercio. Estamos hablando de alimentos, de conductores que estuvieron bloqueados, de carros, de muchas cosas, muchos costos que se perdieron, y más aproximadamente son 10.000 millones de pesos, 1.000 millones diarios que estuvieron pues totalmente perdidos. Si aún sabiendo todo eso, el gobierno, 27 días, nada. El Iván Duque, pero quién sabe dónde. Nunca fue. Hasta el día de hoy, el presidente nunca se ha pronunciado. Se pronunció frente a lo sucedido y quería viajar al Cauca. Primero que fue un policía, que fueron 2 policías, que un atentado, que habían infiltrados de las FARC, que había violencia. Sí, eso es un paro, eso es una protesta. No es ir a la violencia, eso lo sabemos. Los paros estudiantiles del año pasado, la cantidad máxima en la que se llevó fueron 20.000 personas, que fue la de la protesta que hubo en la 100. Duró horas y ese mismo día se acabó. ¿Por qué una vía principal de la capital nomás se desbloquea, aún sabiendo que habían 20.000 personas, que había la misma cantidad de plata? No, mentiras, muchísima plata más se estaba pidiendo por la educación, y aún así ese mismo día se acabó. La vía panamericana, habían pérdidas millonarias, no solamente interiormente sino exteriormente, y nunca se pronunció el gobierno en saquemos, hagamos un acuerdo, no. Estamos hablando de que esos 27 días solo son un resultado o de la importancia que el gobierno le ha dado a esta vía. Recordemos que de los 490 kilómetros de Cali a Rumachaca son 10 horas aproximadamente o más que un carro se puede gastar. Y solo los primeros 50 kilómetros están pavimentados y tienen doble calzada. Los siguientes, lo que resta, es una sola calzada y un carro puede andar solo máximo 50 kilómetros por hora. Dentro de los programas de las concesiones, solo existen 2 tramos que están pensados en arreglar. Primero son 76 kilómetros de Santander de Quirichao a Popayán y 82 kilómetros de Pasto a Rumichaca. El tramo más largo son 250 kilómetros de Popayán a Pasto. No hay ningún proyecto de concesión. Estamos hablando que fueron 27 días que simplemente demostraron que al gobierno no le interesaba llevar un acuerdo con la Minga. La presión que se hizo por los medios, por las personas, porque gracias a Dios hoy tenemos redes sociales, fue lo que llevó al gobierno. Pero estoy segura que si hoy en día no hubieran redes, no hubieran celulares, no hubiera presión por parte de los medios,
hoy en día todavía tendríamos bloqueos. ¿Por qué el paro? ¿Por qué las paros estudiantiles o las protestas estudiantiles se pararon el mismo día? Por la gente no se quedó callada, porque es que el gobierno hubo presión. Por eso se acabaron. Y porque Bogotá es la capital. ¿A quién le afectaba que la capital no se moviera? Pues a los congresistas, a los senadores. Estaban trabados en sus vientos, pobrecitos, había que sacarlos. ¿Quién estaba por allá en la vía panamericana? ¿Quién importante? Si hubiera estado, vamos a poner un ejemplo, Uribe, eso es otra cosa. Entonces, sabemos que al gobierno no le interesaba hacer un acuerdo real, si no esto hubiera acabado en 5, 3 o una semana por máximo. Pero no, fue casi un mes de bloqueo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los verdaderos intereses del gobierno y si realmente le interesa salvaguardar su cultura, sus etnias, o simplemente le interesa tener una buena imagen? Pues esas son las preguntas y esas y muchas las que quedan, pero es imposible para mí responderlas. Pero esto es una prueba de lo que realmente el gobierno va a hacer estos 4 años siguientes. ¿Quién pueda saber qué va a suceder peor? Pero bueno, hasta aquí llegó el video y les agradezco por seguir viendo.